Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy iniciamos una nueva serie en el canal que tiene que ver con la democracia. En el video anterior, en el comentario de la enciclopedia, al parágrafo 10, comenté que íbamos a empezar a hacer esta miniserie, por llamarla de alguna forma, porque la contingencia política actual creo que lo demanda, ¿no? La mayoría de la gente presume que entiende lo que es una democracia, entienden el sistema en que vive, en el mundo en que vive, y de hecho es muy común de que la gente entienda de que la democracia es algo tan natural que pareciera que no hubiesen alternativas o que no las hubieran habido antes, ¿no? Y por lo mismo se toma como algo dado. Y una democracia tomada como algo dado es una forma de ver la realidad de manera crítica. Y simplemente asumirla como algo que está ahí y que pareciera que no pudiera cambiarse porque pareciera que estuviera ahí desde siempre, ¿no? Entonces, me he propuesto examinar lo que es la democracia y cómo han sido pensadas desde, en este caso lo vamos a hacer desde Platón a Hegel. Hice una selección de algunos autores, así que espero que sean lo suficientemente interesantes y sobre todo importantes para lo que tengamos que pensar hoy, ¿no? Así que vamos a ver a Platón hoy para ver qué nos puede decir. ¿Hay algo en Platón que nos pueda ayudar o no? También, por supuesto, hay que entender de que Platón existió y pensó y dijo lo que dijo hace más de 25 siglos. Hay una distancia histórica considerable con respecto a nuestros tiempos, pero eso no significa de que su visión o su pensamiento no nos pueda decir algo hoy día, ¿sí? Entonces vamos a hacer una exposición relativamente crítica de Platón, pero con la idea de enfocarnos en la democracia y sobre todo enfocarnos en el diagnóstico, ¿no? Que es lo que a nosotros puede importarnos más hoy día, ¿sí? En general, vamos a partir con democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Cualquier persona te va a decir que es que el gobierno del pueblo, ¿no? O sea, un sistema político donde la autoridad deriva del pueblo, por decirlo así, ¿cierto? Y la ejerce él. Muy en, digamos, en la línea del contrato social de Rousseau, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En general la gente asume de que la legalidad y el poder como tal provienen desde el pueblo, ¿sí? Ahora cuando nosotros nos referimos a pueblo, ¿a qué nos estamos refiriendo con pueblo, no? ¿Son todos los habitantes? ¿Son solo los adultos? Por ejemplo, la gente que tiene derecho a voto por una cosa de edad, por una cosa de estatus, ¿no? O sea, como un breve paréntesis. Por ejemplo, la gente de color en Estados Unidos no tuvo derecho a voto hasta la década de los 60, ¿no? Nosotros hoy día asumimos que el sufragio universal, por ejemplo, es algo dado, no sí o sí. De hecho, la definición de pueblo participativo siempre ha sido una decisión política. Y ya con eso podemos empezar a mirar hacia atrás, o mejor dicho, desde el pasado hasta el presente, cómo es que se ha ido moldeando, ¿no? El concepto de pueblo, por ejemplo. La gente asume que el pueblo que es la masa, y eso no necesariamente es así, ¿sí? Cuando hablamos de gobernar, ¿a qué nos referimos con gobernar? Por ejemplo, ¿es debatir, decidir directamente leyes? ¿Es, no sé, dirigir representantes, por ejemplo, que las decidan y las controlen, que las apliquen, que las formen? ¿Cómo ejercemos ese poder? ¿Se hace por mayoría?
por una especie de consenso, por sorteo, se delibera. La, la- la cosa no es tan simple como parece, ¿no? Hoy, por ejemplo, eh, existe una grave crisis de confianza en el sistema representativo, ¿no? La gente muy en general piensa de que los políticos trabajan para ellos o para ciertos grupos de interés y no para el pueblo. Y si eso es así, si digamos la mayoría piensa eso, entonces ¿por qué seguimos legitimizando un sistema representativo que no nos representa? ¿Nos representa o no nos representa? Son cosas que hay que pensar, ¿no? No es tan simple como emitir un juicio desde la pura singularidad, ¿no? Hay que contrastar ideas, hay que entender cuáles son los elementos involucrados. No es tan fácil hacer un diagnóstico y tampoco es tan fácil hacer un enjuiciamiento, ¿no? Como hablábamos recién, ¿cierto? Tenemos elecciones periódicas, por ejemplo, un elemento de la democracia relativamente común, ¿no? Se, Tenemos, por ejemplo, en Chile tenemos elecciones cada 4 años. Ahora, esas elecciones te dan opciones, ¿no? Puedes elegir representantes. ¿Quién elige esos representantes? La gente. ¿O se eligen entre ellos mismos? Si es lo segundo, ¿a quién están representando? No es una mala pregunta, ¿sí? O por ejemplo el tema del sufragio universal. Todo el mundo, digamos, por ejemplo en Chile, todas las personas que son mayores de edad pueden votar, ¿no? Ahora, ¿todos los votos valen lo mismo? Uno desde un pensamiento de dignidad humana pensaría que sí, todos tienen derecho a opinar, ¿sí? Pero la opinión de todo el mundo vale lo mismo. Por ejemplo, hay personas que derechamente no entienden cómo funciona el país. No entienden de economía, no entienden de administración, no entienden de justicia, o bien puede que no sean las personas más morales, puede que tengan valores que sean reconocidos, por ejemplo, en general como torcidos. Los delincuentes pueden votar o deben votar. Hay un montón de gente que lo niega y otra gente que lo defiende. No es algo tan sencillo. Si las personas que delinquen, por ejemplo, pueden votar, ¿van a votar por el bien, digamos, del país o van a votar solo por sus intereses? Las personas que, por ejemplo, ostentan un gran poder político y económico, al votar, lo hacen pensando en, en el bien del país, en el bien de ellos. ¿Importa? ¿Importa por qué se vota o cuál es el criterio? El voto tiene que ser necesariamente un voto que vaya pensándolo como en el futuro del país o en el bienestar de todos, y por el contrario, es correcto o es bueno o ideal que cada quien vote por sus propios intereses. No es tan simple el asunto, ¿no? Otro elemento de la democracia, ¿no? Es la separación de los poderes del Estado. Sí. La gente asume de que esta cosa de la separación de los poderes viene desde siempre y no, ¿cierto? Los griegos no lo tenían. Podríamos decir que esto se consolidó más bien con la Revolución Francesa, ¿no? Pero hoy es una cosa que es prácticamente algo natural. Y la idea, claro, es eh, evitar concentración del poder, ¿cierto? En un solo lugar. Pero, ¿realmente funciona? Doy un ejemplo. En Chile, los jueces de la Corte Suprema, el máximo tribunal del Poder Judicial, son elegidos o propuestos por el presidente de la República, y esa votación la ve el Poder Legislativo, como que revisa los candidatos, digamos, ¿no?
Pero fíjense que en el Ejecutivo llegan los mismos del Legislativo. O sea, los partidos políticos que están en el poder legislativo son los que proponen a los candidatos que toman el poder ejecutivo. Entonces, realmente hay una verdadera separación de los poderes del Estado. Si quienes a la larga validan y eligen a los puestos más importantes siempre son los mismos. La mayoría de los puestos más importantes, por ejemplo, en el Estado, en Chile, voy a dar el caso de Chile, pero yo supongo que en muchos países debe ocurrir lo mismo. Muchos países, o sea, perdón, muchos puestos que son clave en el desarrollo del país para políticas económicas, políticas habitacionales, políticas sociales en general, son puestos a dedo por el presidente. Incluso incluso en instituciones que supuestamente son autónomas, por ejemplo, en Chile, el Servicio de Impuesto Interno, Contraloría, el Banco Central, qué sé yo. Ellos no son elegidos por mérito, son puestos ahí como una decisión política. Entonces, ¿hay verdadera separación de los poderes del Estado en los hechos? También es algo que tenemos que preguntarnos, tenemos que examinarlo. Tenemos otro elemento de la, digamos, democracia normal, actual, digamos, ¿no? Que es el Estado de Derecho. O sea, no es que simplemente la mayoría decida. Hay normas jurídicas, ¿no? Que ninguna mayoría puede violar porque sí. Hay derechos, por ejemplo, que no se pueden suprimir o no debieran suprimirse. Y ahí se generan distinciones, ¿no? De tipos de democracia. ¿Qué estilo de democracia es el que más conviene? ¿Hay alguna fórmula que se puede aplicar a todos? ¿O las idiosincrasias, la historia de cada pueblo dictará de algún modo el tipo de democracia que a ellos les conviene más? ¿Sí? También están las libertades fundamentales, ¿no? Que se supone que para que exista democracia tiene que haber libertad de expresión, prensa, reunión, ¿cierto? Ahora bien, si estas libertades existen, ¿qué tan efectivas son? Digamos, por ejemplo, libertad de prensa. En Chile, todos los medios escritos, o el 90 y tantos por ciento de los medios escritos, están en manos de dos conglomerados económicos. Solo dos. ¿Eso podría llamarse libertad de prensa? Siendo que estos conglomerados económicos tienen presencia e intereses en los ámbitos económicos también más importantes del país. Si están involucrados en bancos, están involucrados en inversiones con empresas que tienen importaciones y exportaciones, si son colaboradores de ciertos partidos políticos porque hacen donaciones o los colaboran de un modo u otro. ¿Qué tanta libertad de prensa hay en realidad? ¿El espacio político es justo? Por ejemplo, tenemos los sindicatos. Digamos. Hay una libertad de reunión, ¿ya? No solo en reunirse, a deliberar y conversar, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, los sindicatos son legales. Pero, ¿cuántas empresas realmente fomentan a que la gente se sindicalice? ¿Y los sindicatos en qué situación se encuentran? ¿Hay suficiente tejido social para hablar de que hay una verdadera libertad de reunión? Ante la menor protesta, por ejemplo, se emplea la fuerza para disuadirla, lo que sea. Entonces, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que hay en la realidad, ¿no?
Otro elemento, por ejemplo, que con esto yo cierro esta breve descripción de democracia actual, es el pluralismo político. ¿Sí? Se supone que existen partidos, ¿sí?, de distintas corrientes, con distintos programas, con distintos valores, y que existe por lo menos la posibilidad de alternarse en el poder. ¿Sí? Esta alternancia es algo necesario para dar esta impresión de democracia, ¿no? Por ejemplo, en China hay un solo partido. ¿Okay? No podemos hablar de democracia en China, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso chileno, ¿no?, tenemos partidos de, entre comillas, extrema izquierda hasta, entre comillas, extrema derecha. ¿Sí? ¿Qué tan distintos son entre sí? Cuando nosotros vemos el hecho de votar, al final hay dos bloques, entre comillas izquierda, entre comillas derecha. ¿Sí? Y son tan antagónicos. A veces da la impresión que no. Como dato, cuando fracasó la primera propuesta de cambio de constitución, la segunda propuesta fue conversada desde el PC hasta la UDI y republicanos en la casa de Juan Antonio Coloma, que era, no sé si sigue siendo, pero era el presidente de la UDI, o sea, el partido que se formó y que apoyó a la dictadura de Pinochet. ¿Qué dice eso del PC y del PS? El PS es el Partido Socialista, ¿no?, que es el partido de Salvador Allende, que fue, digamos, objeto de un golpe de Estado por parte de la UDI. O sea, los militares con la UDI, bueno, con la derecha en general, ¿no? ¿Qué se puede hablar de, por ejemplo, el PC y del PS que van a, a negociar y a arreglar cosas con ellos allá? Alguien podrá decir, bueno, eso es un gesto republicano de conversación, pero otros lo ven distinto, ¿no? Lo ven como que al final, toda la política en Chile es un solo bloque democrático, ¿no?, que tiene un interés único. O sea, son un bloque, digamos, burocrático, único, con una retórica diferente como para dar la impresión de pluralismo, pero ese pluralismo no existe, ¿no? También puede objetarse ese pluralismo cuando uno se da cuenta, por ejemplo, mira, por ejemplo, quiénes son vecinos de quién, ¿no? O dónde tienen estos personajes políticos sus hijos en qué colegio, ¿no? Ahí tienen del PC, o sea, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, todos tienen los hijos en los mismos colegios, ¿no? Son todos vecinos, muchos de ellos tienen incluso negocios en común, ¿no? Entonces, ahí no hay un problema ahí. A lo mejor no, porque uno tendría que pensar, bueno, pero el hecho de que compartan, no sé, un cierto rango socioeconómico, no implica que tengan que empezar igual. No, verdad. De hecho, puede verse como algo súper positivo. Pero cuando las votaciones de los proyectos, o en general la dirección del país, tiene una continuidad donde no se diferencia mucho o nada un país, un gobierno de otro, eh, también uno tiene derecho a pensar, bueno, ¿y por qué la retórica es tan distinto del ejercicio efectivo de la política? Partidos que son de extrema derecha y de extrema izquierda, a la larga terminan votando por una especie de cosa media moderada que les conviene más o menos a todos. Esta es mi opinión, ¿no? Les conviene a todos ellos, ¿no?, querida gente. Entonces tenemos ahí varias capas que se entrecruzan, ¿no?, entre representatividad, pluralismo, ¿cierto? Ahí el Estado de Derecho dará cómo va a poder fiscalizar, por ejemplo, ¿no?, la acción de esta gente. Hace poquito metieron preso a un ex diputado UDI en Chile por fraude al fisco, y su esposa, alcaldesa de Maipú también de derecha, está en juicio por fraude al fisco. Hay una senadora de derecha
también procesándose por fraude al fisco. Y hay muchos personeros de ese sector que han sido condenados, procesados por distintos delitos, sobre todo económicos. Entonces, ¿no será que hay algo que falla ahí en cuanto a fiscalización? ¿No? Habrá que arreglar algo del estatuto administrativo. Como que no puede ser cualquier persona candidato, y ahí entramos en otro problema democrático, que es como, eh, ¿qué requisitos tiene que cumplir un ciudadano para poder ser un representante, ¿no? Ser un diputado, un senador, un ministro, un presidente? ¿Puede cualquiera? Por ejemplo, hoy día en Chile para ser alcalde basta con terminar el cuarto medio. O sea, tener la enseñanza básica y secundaria terminada y nada más. ¿Realmente necesitamos eh, más que eso? Quizá. ¿Tendremos que poner más requisitos? ¿O con eso está bien? Hay leyes en Chile que tienen 200 años más. No se han adaptado a los tiempos. Y los representantes tampoco parecen estar muy interesados en cambiarlas, ¿no? Pero bueno, todos estos tipos de cosas que se presuponen en el día a día, um, todos son problemáticas cuando uno se pone a pensarlas un poco más, ¿no? Por eso es que hice esta serie. Por eso es que vamos a explorar el pensamiento político de estos pensadores. Vamos a hacer un bloque griego con Platón y Aristóteles, un bloque medieval con Marsilio de Pauda y Santo Tomás, y el bloque moderno va a ser el más extenso porque creo que lo amerita tanto la complejidad como los aportes de los pensadores, y vamos a ver una especie de primera modernidad, o sea, antes de Kant, por decirlo así, y una segunda modernidad a partir de Kant. ¿Okay?